Existen lugares en la Tierra a los que nunca podrás ir. Y no es porque el viaje sea demasiado costoso, ni porque se encuentren demasiado lejos. La prohibición es absoluta porque lo que custodian es demasiado peligroso, demasiado valioso o demasiado secreto para el resto del mundo. Algunos de estos puntos en el mapa protegen el futuro de la humanidad. Otros contienen las respuestas a preguntas que nos hemos hecho durante milenios. De unos pocos. Los gobiernos ni siquiera confirman su existencia. Quédate hasta el final, porque el último sitio de esta lista desafía la lógica misma de la realidad. Pero para empezar nuestro viaje, iremos a un lugar que ni siquiera debería existir. Estás a 700 kilómetros del volcán activo más cercano, en el corazón de la Amazonía peruana. El aire es tan húmedo que puedes beberlo, pero un sonido extraño rompe la sinfonía de la selva, el rugido de agua hirviendo. Ante ti fluye un río de casi 6.5 kilómetros de largo. Con un ancho que alcanza los 25 metros, no es un arroyo termal. Es un río furioso cuyas aguas alcanzan los 93 grados Celsius, una anomalía que desafía las leyes de la termodinámica. El vapor se eleva en densas columnas blancas, llevando un olor mineral, el aliento de las profundidades de la tierra. El calor es tan intenso que cualquier animal que cae en sus aguas es cocinado en minutos. No hay una barrera. No hay guardias armados. La prohibición aquí es más fundamental, es la física misma, una advertencia de la naturaleza que te dice que no te acerques. Los chamanes de la comunidad asáninca, los guardianes ancestrales de este lugar, lo llaman Shempeshka, que significa hervido con el calor del sol. Para ellos, el río es calentado por el espíritu del Yakumama, una serpiente gigante mítica que habita en las profundidades. Mientras los geólogos buscan una explicación en fallas geológicas ocultas y sistemas hidrotérmicos que no deberían existir en esta región. La sabiduría local simplemente le pide permiso al río antes de acercarse. La ciencia moderna se esfuerza por catalogar y explicar, invirtiendo millones para descifrar el porqué de esta anomalía. La ironía es que, en este lugar imposible, el conocimiento más profundo no viene de entender su origen, sino de respetar su poder. Del calor que emana de la tierra, vamos a un frío que preserva un misterio sangriento en el continente más desolado del planeta. Ahora estás en uno de los desiertos más extremos del planeta, los valles secos de McMurdo, en la Antártida. Aquí la temperatura promedio es de 20 grados bajo cero y la humedad es prácticamente inexistente. El silencio es tan profundo que puedes oír el latido de tu propio corazón. El paisaje es una extensión infinita de hielo blanco y roca desnuda. ¿Un lienzo monocromático que parece muerto? Pero entonces, lo ves. Una herida abierta en el glaciar Taylor, de la altura de un edificio de 5 pisos, que sangra un líquido de color rojo oscuro sobre el hielo prístino del lago Bani. La mancha carmesí se arrastra por el glaciar como una hemorragia que nadie puede detener. El agua es tan salada, 3 veces más que la del océano, que no se congela, ni siquiera a estas temperaturas. Esa cascada roja es una ventana a un mundo perdido. El agua proviene de un lago subglacial que quedó sellado bajo casi 400 metros de hielo hace 2 millones de años. Atrapado sin luz, sin calor y sin oxígeno. Brontidi, caras, los científicos creyeron que nada podría vivir allí. Estaban equivocados. En esa oscuridad total, un ecosistema completo de microbios ha sobrevivido, evolucionando de una forma completamente ajena a nosotros. Estas formas de vida no respiran oxígeno, respiran hierro. Para ellas, el aire que necesitas para vivir sería un veneno mortal. En el lugar más desolado de la Tierra, no solo encontramos vida, sino que encontramos un modelo de cómo podría existir la vida bajo los casquetes polares de Marte, de un ecosistema que vive en total aislamiento. Nuestro viaje nos lleva ahora a una isla que parece un ecosistema de otro planeta, pero a plena luz del día. Estás a 380 kilómetros al sur de la costa de Yemen, un punto aislado en la inmensidad del mar Arábigo. Has llegado a la isla de Socotra. El aire que respiras es antiguo, seco y pesado con el polen de una vegetación que parece sacada de un sueño febril.
Esto no es una isla. Es una galería de arte biológico extraterrestre. Durante 6 millones de años de aislamiento absoluto, la vida aquí tomó un camino evolutivo radicalmente distinto al del resto del mundo. Ante ti se elevan los árboles de sangre de dragón, cuyas copas en forma de paraguas invertido desafían la gravedad. Si haces un corte en su corteza, una resina de un rojo profundo, casi idéntica a la sangre, brota y se desliza por el tronco. A tu lado, los árboles botella, con sus bases hinchadas y arrugadas. Se aferran directamente a la roca desnuda como criaturas prehistóricas dormidas. La prohibición para entrar a Socotra no es un decreto. Es una consecuencia brutal de la geopolítica. La incesante guerra civil en Yemen ha convertido el acceso en una misión de altísimo riesgo, donde la autorización depende de facciones armadas y permisos militares que casi nunca se conceden. Pero el verdadero peligro no es para quien intenta entrar, sino para la isla misma. Su ecosistema ha evolucionado en un aislamiento tan perfecto que es catastróficamente frágil. Una sola semilla invasora pegada a tu bota. Un insecto foráneo en tu equipaje podría iniciar una extinción en cadena, borrando del planeta especies que tardaron millones de años en aparecer. Es un jardín del Edén atrapado en una zona de guerra. Y de una vida que evoluciona en aislamiento, ahora nos adentramos en un valle donde las propias leyes de la física parecen suspenderse cada noche. Porque lo que viene ahora es mucho más extraño. Ahora te encuentras en la quietud helada de un valle noruego de 12 kilómetros de largo. A 120 kilómetros al sur de Trondheim, es el valle de Heslen. La temperatura es bajo cero, el silencio es casi absoluto y la noche es tan oscura que el cielo y la tierra se funden en una misma nada, pero no estás solo. De repente, una esfera de luz amarilla, del tamaño de un coche, aparece suspendida en el aire, pulsando silenciosamente. Se queda inmóvil durante 10 minutos y luego, en una fracción de segundo, acelera a una velocidad imposible y desaparece tras las montañas Noes-UN Avin. Noes-UN Dron. Es una de las luces de Stelen. Un fenómeno que ha sido documentado científicamente desde 1981, pero que nadie ha podido explicar. A veces son luces blancas o rojas, otras parpadean, y en ocasiones se mueven lentamente por el valle durante horas, desafiando el viento y cualquier ley de la aerodinámica. Aquí la prohibición es intelectual. Desde 1983, el proyecto Hestelen, dirigido por científicos como el Die Röllingstrand, ha instalado un observatorio permanente, registrando las luces con radares, cámaras de espectro y magnetómetros. Han confirmado que los objetos son reales, físicos y que emiten un patrón de energía que no corresponde a nada conocido. El radar ha medido velocidades de hasta 30.0 kilómetros por hora. No hay sonido, no hay motor, no hay explicación. La comunidad científica se ha rendido en ofrecer una teoría concluyente. Es un lugar donde la física moderna se detiene, un punto ciego en nuestro conocimiento. Y lo más inquietante es que las luces a veces parecen reaccionar a la presencia humana como si supieran que las están observando. De un misterio que flota en el aire, descenderemos ahora a un lugar donde el propio suelo arde con un fuego eterno. Estás en medio de la nada absoluta, en el corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán. La noche es helada, pero en el horizonte parpadea una luz naranja y sientes una ola de calor que no pertenece a este mundo. El aire, de repente, huele a azufre o gas quemado. Caminas hacia esa luz y, sin previo aviso, la tierra se abre ante ti. Un cráter de 70 metros de diámetro y 30 de profundidad arde con una furia que parece salida del infierno mismo. Miles de llamas danzan en un torbellino de fuego, con temperaturas que superan los 1000 grados Celsius. Esto no es un volcán, no es un fenómeno natural. Es un error humano, un accidente industrial convertido en un incendio eterno. En 1971, un equipo de geólogos soviéticos perforaba en busca de depósitos de gas natural cuando su plataforma colapsó, tragada por una caverna subterránea llena de metano.
Para contener el escape del gas venenoso, tomaron la decisión que lo cambió todo, le prendieron fuego. Calculando que se extinguiría en un par de semanas. Han pasado más de 50 años, el fuego nunca se apagó. El gobierno de Turkmenistán ha intentado extinguirlo múltiples veces, fracasando en cada ocasión. Hoy, el acceso está oficialmente sellado, una zona de exclusión donde el suelo es inestable y el aire es tóxico. Es un monumento perpetuo al error de cálculo humano, un recordatorio de que a veces la solución es peor que el problema. Pero por más aterrador que sea un fuego que no se apaga, lo que viene ahora es peor. Porque nos dirigiremos a un lugar donde ni siquiera el tiempo mismo se comporta como debería. Si esto te está fascinando, vas a querer ver lo que viene. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, continuemos nuestro descenso hacia un lugar donde ni siquiera el tiempo se comporta como debería. Este ahora 3.656 metros sobre el nivel del mar. En el altiplano de Bolivia, pero ya no estás en la tierra, has entrado en el cielo. Ante ti se extiende el Salar de Uyuni, un desierto de sal de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Tan plano que la variación de altura en toda su extensión es de menos de 1 metro. Durante la estación seca, es un mar infinito de hexágonos de sal que crujen bajo tus pies. Pero cuando una fina capa de agua lo cubre, el mundo se desvanece. El salar se convierte en el espejo más grande y perfecto del planeta. El horizonte desaparece por completo. El cielo de arriba y el cielo de abajo se fusionan en un vacío absoluto, y caminar aquí es flotar en una nada azul y blanca. Pierdes toda noción de profundidad, de distancia, de dirección. Es una alucinación a escala planetaria, un lugar donde la Tierra borra sus propias coordenadas. El acceso no está prohibido por ley, sino por la propia física de la percepción. Entrar aquí sin un guía experto durante la temporada de lluvias es una forma de suicidio visual. La desorientación es tan completa que los vehículos pueden conducir durante días en círculos, quemando su combustible en un paisaje idéntico en todas direcciones sin una sola referencia. Ilams lo reportó como un faro blanco visible desde el espacio. Hoy, los satélites de la NASA usan su reflectividad casi perfecta y su increíble planitud para calibrar sus altímetros con una precisión de centímetros, usando la Tierra para afinar su visión del espacio. Es el punto donde nuestro planeta se convierte en una herramienta abstracta, un lugar que nos demuestra que nuestros sentidos son profundamente falibles. Y de un lugar que engaña a los ojos, nos movemos a una zona del océano que ha engañado a la tecnología, a los compases y a la lógica durante más de un siglo. Estás flotando en una aparente calma azul, en un tramo del océano Ántico de 1.3 millones de kilómetros cuadrados delimitado por las Bermudas. Puerto Rico y Miami de Bayonetta, el fondo marino se desploma a más de 8.000 metros en la fosa de Puerto Rico, una oscuridad insondable. Pero el terror aquí no viene de la profundidad, viene de la nada. Un día despejado se convierte en una tormenta instantánea. Las brújulas giran sin control y los radios solo emiten estática. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos de la Marina estadounidense, el famoso vuelo 19, despegaron de Florida y se adentraron en este vacío. Su líder, el teniente Charles Tyler, reportó por Radio Todo Est, mal. Extraño. No estamos seguros de ninguna dirección. Incluso el océano no se ve como debería. Luego, el silencio, desaparecieron el hidroavión de rescate Martin Marona. Con 13 tripulantes a bordo, enviado para buscarlos, también se desvaneció sin dejar rastro. La prohibición aquí no es un decreto, es un fallo catastrófico de la certeza. Gobiernos y agencias de aviación no lo reconocen oficialmente, pero los pilotos y capitanes comparten historias en voz baja sobre niebla electrónica. Instrumentos que se vuelven locos y el tiempo mismo que parece distorsionarse. Las teorías científicas.
Desde erupciones masivas de gas metano que anulan la flotabilidad del agua hasta olas solitarias de 30 metros de altura no logran explicar todas las anomalías. Este no es solo un cementerio de más de 50 barcos y 20 aviones. Es una zona muerta para la tecnología, un lugar donde la red de seguridad del chip se desintegra. Aquí, el planeta nos recuerda que su campo electromagnético tiene fallas. Puntos ciegos donde las reglas que nos mantienen a salvo dejan de aplicar. Es la máxima ironía de la era de la información, un vacío en nuestro propio patio trasero que devora nuestra arrogancia. De un lugar donde se rompen las leyes de la navegación. Nos dirigimos a una estructura tan perfecta que desafía la historia geológica del planeta. Has llegado al punto sin retorno de nuestro viaje, a 300 metros bajo el desierto de Chihuahua en México. En la mina de Naica, ¿el aire que intentas respirar es vapor? Un golpe de 58 grados Celsius con un 99% de humedad que quema tus pulmones. Sin un traje refrigerado y un respirador, tu cuerpo colapsaría en menos de 10 minutos, cocinado desde adentro. Pero entonces tus ojos se adaptan a la luz de las lámparas y olvidas el dolor. Estás en el interior de una geoda gigante, una catedral de cristal que no debería existir. Vigas de selenita blancas y translúcidas, del grosor de árboles y de hasta 12 metros de largo. Se cruzan en todas direcciones. Su geometría es tan perfecta que parece diseñada. Estos no son cristales. Son los huesos de la Tierra formados durante 500.000 años en una cámara de agua rica en minerales. Creciendo en una oscuridad y un silencio absolutos hasta que dos mineros, los hermanos Eloy y Javier Delgado, la descubrieron por accidente en el año 2000. La prohibición de entrar a Naica es la más trágica de todas, ya es demasiado tarde. Durante 17 años, un equipo de bombeo masivo mantuvo la cueva seca, permitiendo a un puñado de científicos, en expediciones que llevaban el cuerpo humano al límite absoluto, estudiar este milagro. Descubrieron microbios inactivos atrapados dentro de los cristales, formas de vida de hace 50.000 años, esperando pacientemente el momento de despertar. Pero en 2017, la compañía minera detuvo el bombeo, el agua volvió a reclamar la cueva. Hoy, la capilla de los cristales está inundada. Inaccesible, de vuelta a la oscuridad de la que nunca debió salir. El lugar más hermoso y mortal de la Tierra ha sido borrado del mapa de los vivos. De una maravilla geológica creada por el azar, ahora nos movemos a una que desafía las propias leyes de la geología. Y a un último lugar que desafía la realidad misma. Estás a solo 1.300 kilómetros del Polo Norte, en la isla noruega de Spit, un mundo de hielo perpetuo donde la temperatura rara vez sube por encima de cero. El viento es un cuchillo y el paisaje es una sinfonía monocromática de roca y nieve. Y entonces, incrustado en la ladera de una montaña helada, ves un objeto imposible, un portal de hormigón y acero que emite un brillo turquesa, como una cicatriz de otro mundo en la piel del planeta. Has llegado a la bóveda global de semillas de Svalbard, 120 metros bajo la superficie, detrás de 5 puertas blindadas y un túnel de acero a prueba de explosiones. Se encuentra el tesoro más valioso de la humanidad. A una temperatura constante de 18 grados bajo cero, en un silencio de cripta. Más de 1 millón de muestras de semillas, representando la herencia agrícola de cada nación, esperan en la oscuridad. El acceso a este santuario es una de las prohibiciones más absolutas del mundo. Menos de una docena de personas tienen los códigos y la bóveda está diseñada para abrirse solo después de la peor catástrofe imaginable. Es un arca construida para flotar en un océano de tiempo, un último recurso para reiniciar la civilización. Su existencia es la máxima paradoja, el proyecto más esperanzador de nuestra especie, fundado en la premisa de nuestro fracaso total. Y ya ha demostrado su propósito. En 2015 se realizó el primer retiro de la historia para reponer las semillas perdidas en la guerra civil de Siria Sluga-Islam. Póliza de seguro de nuestro futuro. Pero por monumental que sea este acto de preservación, no es nada comparado con nuestro destino final.
porque ahora nos dirigimos a un lugar que no protege nuestro futuro, sino que cuestiona fundamentalmente todo nuestro pasado. Has dejado atrás la póliza de seguro de la humanidad para llegar a su cuestionamiento fundamental. Ya no estás en un lugar de la Tierra. Estás por encima de ella, a 400 kilómetros de altura, observando el desierto más vasto del mundo, el Sahara. Fue aquí, en la infancia de la carrera espacial, que los astronautas de la misión Gemini 4, buscando puntos de referencia en un océano de arena, se encontraron con un ojo que les devolvía la mirada. Una estructura de casi 50 kilómetros de diámetro en la desolación de Mauritania, formada por anillos concéntricos tan perfectos que parecían un blanco de tiro gigantesco. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una explicación lógica, el cráter de un impacto de meteorito. Pero la verdad resultó ser mucho más inquietante. Ahora estás en tierra, en el corazón de la estructura de Richet. La temperatura supera los 50 grados Celsius y el silencio es tan absoluto que oprime. A diferencia del río hirviente o la cueva de Naika, el peligro aquí no es físico. Es un pavor intelectual, una ansiedad que nace de la escala y la precisión imposibles que te rodean. Los anhelos, crestas de roca de cientos de metros de altura, se curvan hacia un horizonte que nunca alcanzas, dibujando una simetría que la naturaleza, en su caos, no debería poder crear. Caminar aquí es como explorar las ruinas de un plano diseñado por un arquitecto desconocido. Una obra cuyo propósito se perdió hace 100 millones de años. La prohibición definitiva de este lugar no es un decreto, es una barrera de comprensión. Equipos de los geólogos más brillantes del mundo llegaron buscando respuestas y solo encontraron contradicciones. La teoría del impacto fue la primera en desmoronarse. No hay un solo gramo de roca fundida ni el tipo de cuarzo que un impacto de esta magnitud crearía. La teoría volcánica fue la siguiente en caer, no hay un domo central y la composición de las rocas no coincide con una erupción. La explicación oficial habla de una cúpula geológica erosionada durante millones de años, pero es una teoría que no satisface a nadie. La erosión es desorden, es caos. No esculpe círculos perfectos a una escala que rivaliza con una ciudad. La ciencia, aquí, se detiene. Nos enfrentamos a un artefacto que no debería existir según nuestro propio manual de instrucciones. Lo llamamos el ojo del Sahara y aunque puedes pararte en su centro, nadie ha conseguido penetrar su misterio. Es un lugar que nos observa en silencio, un monumento a la fragilidad de nuestro conocimiento. Recordándonos la máxima ironía, no estamos aquí para descifrar el universo, sino para darnos cuenta de que apenas hemos empezado a leer la primera palabra. Desde las profundidades de un río que hierve en la Amazonía hasta el ojo silencioso que nos observa desde el Sahara. Este viaje te ha llevado a los límites de lo posible, a lugares donde las reglas de nuestro mundo se desvanecen. Hemos visto ecosistemas congelados en el tiempo, fuegos que arden por décadas y geometrías que la naturaleza no debería poder crear. Ahora, la pregunta es para ti, de todos estos enigmas, ¿cuál fue el que más desafió tu percepción de la realidad? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta expedición a lo desconocido. Si quieres seguir explorando las fronteras de nuestro mundo, suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje. Hasta la próxima frontera del conocimiento.